Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Last week was our first playoff game, and my plaque psoriasis was so itchy under all my gear. Sometimes just thinking about scratching could take me out of the moment. And then my doctor told me I could get clearer skin with a pill called Otezla. Otezla apremilast is a prescription medicine used to treat adult patients with plaque psoriasis for whom phototherapy or systemic therapy is appropriate. Otezla can help you get clearer skin after just 4 months. Okay, ready for the next game. Talking to my doctor about a pill was a total game changer. Don't use Otezla if you're allergic to it. Get medical help right away if you have trouble breathing or swallowing, swelling of the face, lips, tongue, throat, or arms. Severe diarrhea, nausea or vomiting, depression, suicidal thoughts, or weight loss can happen. Tell your doctor if any of these occur and if you have a history of depression or suicidal thoughts. Live in the moment. Ask your doctor about Otezla. Call 1-844-4-OTEZLA or visit Otezla.com for prescribing info about cost, and more. ¿Sabías que una simple zarza en llamas en el desierto fue escenario de uno de los encuentros más poderosos de la historia de la humanidad con Dios Todopoderoso? Imagínate estar solo en el desierto, con el calor abrasador del sol y el profundo silencio a tu alrededor. De repente, un arbusto comienza a arder, pero el fuego no lo consume. Una voz sale de entre las llamas y llama tu nombre. Esta no es solo una escena de una película, es un acontecimiento real que cambió el curso de la historia de la fe. Y hoy descubrirás verdades profundas sobre este encuentro que quizá nunca hayas escuchado antes. Prepárese para sumergirse en una revelación divina, oculta durante siglos en las Escrituras, pero que continúa resonando hasta nuestros días. Quédate hasta el final, porque la revelación final impactará tu fe de una manera inolvidable. Si te encantan los misterios profundos de la palabra de Dios, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si lo ves hasta el final, comenta: amo a Jesús. Ahora vayamos juntos al desierto de Madián, donde lo invisible se hace visible, y la voz del Eterno rompe el silencio de la tierra. Moisés era un hombre entre dos mundos. Nacido hebreo, fue criado como príncipe en el palacio del faraón, pero ahora, en el exilio, vivía como pastor en las montañas de Madián. Durante 40 años, el brillo del oro de Egipto quedó atrás, reemplazado por el polvo del desierto y la solitaria rutina de cuidar rebaños. Hasta que, en un día aparentemente normal, todo cambió. En el libro de Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 6, leemos: Moisés pastoreaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño al otro lado del desierto, llegando al monte de Dios, a Horeb. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, y he aquí que la zarza ardía en fuego, pero no se consumía. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Dios eligió manifestarse en una zarza ardiente? ¿Por qué no en un gran árbol o en un rayo en el cielo? Porque Dios estaba revelando algo acerca de su naturaleza. El arbusto era una planta común, sencilla y sin valor, pero cuando el fuego de Dios lo tocó, se volvió sagrado.
Moisés estaba a punto de descubrir que lo ordinario, cuando está rodeado de la presencia de Dios, se vuelve extraordinario. Al ver esto, Moisés se acercó, y luego ocurrió algo aún más impactante. La voz de Dios llamó su nombre: Moisés, Moisés, y él respondió: aquí estoy. Esta respuesta, aquí estoy, es el comienzo del llamado divino. Dios no llama a los que están preparados, Él prepara a los que responden. Moisés, en ese momento, estaba lejos de ser un héroe. Había huido de Egipto después de matar a un egipcio. Se sentía un fracasado, un exiliado, alguien que quizás sentía que Dios se había olvidado de él. Pero fue precisamente en ese momento, en medio de su dolor, su soledad y su aburrida rutina, que Dios lo llamó. Y la primera instrucción de Dios fue directa: no te acerques aquí, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. ¿Por qué te dijo Dios que te quitaras los zapatos? Los eruditos explican que quitarse las sandalias representa humildad, reverencia y el reconocimiento de que no estamos en terreno común cuando nos encontramos ante la presencia del Todopoderoso. Dios le decía a Moisés: aquí no entras con tu pasado, con tus méritos, ni con tus faltas. Aquí está la santidad. Aquí te hablo. Esta es una de las mayores lecciones espirituales que podemos aprender. Dios nos encuentra donde estamos, pero no nos deja como estamos. El llamado divino comienza con la reverencia, con el reconocimiento de que Él es santo y que necesitamos despojarnos de aquello que nos separa de Él. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que sentiste que Dios te llamaba por tu nombre? Un momento en que su presencia fue tan fuerte que pareció que el tiempo se detuvo. Comenta aquí: ¿alguna vez has sentido este fuego ardiendo en tu corazón? La Biblia continúa y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Esta revelación es profunda. Dios se presenta como el Dios de los patriarcas, de aquellos que habían caminado con Él a través de la fe. Esto no era solo información, era un recordatorio del pacto. Dios decía: soy el mismo, sigo siendo fiel, y ahora te he llamado para que continúes la historia. Moisés, en ese momento, se dio cuenta de que estaba ante algo mucho más grande que todo lo que había experimentado jamás. La zarza ardiente era más que un espectáculo, era un símbolo, una llamada. This episode is brought to you by Loom by Atlassian. Are you feeling stuck at work? Get your team unstuck with Loom video messaging and move work forward. Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at Loom.com. That's LOOM.com. This episode is brought to you by GMC. When you have 4 new tires, every drive feels fresh. Right now, buy 3 select tires and get 1 for just $1 during the GMC Certified Service Fresh Start Tire Event. Visit gmc.com/service offers or see dealer for full details. At participating U.S. GM dealers only. Highest or equal value tire will be $1. Offer ends 5/31/2025. Not available with other offers. This episode is brought to you by Temptations Cat Treats. Your cat will come running for the perfectly irresistible Temptations Creamy Puree and Temptations Lickable Spoon Cat Treats. The best time to feed lickable cat treats to your cat is anytime. Feed by hand for a playful moment, in a bowl for a creamy treat, or as a topper to make mealtime fun. Visit TemptationsTreats.com to learn more. Un encuentro que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda una nación. Y quizás este es el punto más impactante hasta ahora. Dios no necesita un templo lujoso para hablar con alguien. Puede utilizar un arbusto, un desierto,
una voz, un momento, y cuando Él llama, todo el universo escucha. ¿Cuántas veces has pasado por un desierto y no te has dado cuenta que allí había un llamado oculto? ¿Cuántas veces lo que parecía una rutina sin sentido en realidad te estaba preparando para un encuentro con lo sagrado? Lo que sigue en este vídeo mostrará cómo este encuentro se convierte en una misión que desafía a reyes, rompe imperios y revela el verdadero carácter de Dios. El viaje de Moisés con el Dios vivo apenas comenzaba. Y el mismo Dios que habló en aquella zarza ardiente todavía habla hoy a cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Después de presentarse como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios revela el motivo de ese encuentro. El llamado de Moisés no era solo personal, era profético. Y ahora Dios mismo revela que ha visto el sufrimiento de su pueblo en Egipto. Yo he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, porque conozco sus dolores. Éxodo 3:7. Aquí vemos el corazón de Dios. Él ve, Él oye, Él sabe. Nada pasa desapercibido ante el Señor. Él no es un Dios distante, Él es el Dios que se preocupa, y más que eso, actúa. Por tanto, yo he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que fluye leche y miel. Éxodo 3:8. En ese momento, Moisés debió haber dado un suspiro de alivio. Después de todo, Dios estaba diciendo que Él mismo descendería para liberar a su pueblo. Pero el shock llega poco después. Ven, pues ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Éxodo 3:10. Espera, ¿qué quieres decir? ¿Moisés, que ya había huido de Egipto, debería ahora regresar? Precisamente él, un hombre que se sentía incapaz, exiliado y con un pasado manchado. Sí, porque Dios no ve como ve el hombre. Dios sabía que Moisés ya no era el mismo príncipe arrogante del palacio. Ahora era una vasija moldeada en el desierto. Y ese es exactamente el tipo de instrumento que Dios usa. Pero Moisés preguntó, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Esta pregunta resuena en los corazones de muchos hoy en día. ¿Quién soy yo? ¿Puede Dios usarme incluso con mi pasado, incluso con mis defectos? Y Dios responde con algo que destruye toda inseguridad. Seguramente estaré contigo. Esta es la esencia del llamado divino. No se trata de quién eres, sino de quién está contigo. La presencia de Dios es la diferencia. La zarza ardía, pero no se consumía. Y Moisés solo podría cumplir su misión porque no estaría solo. La presencia del Eterno iría con él. Y luego Moisés hace una segunda pregunta. Y cuando llegue a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Esta pregunta parece sencilla, pero tiene un peso profundo. En Egipto había muchos dioses, todos con nombres. Cada deidad egipcia tenía un dominio: el dios del Nilo, el dios del sol, de la fertilidad, de la muerte. Pero ¿qué pasaba con el Dios de Israel? Entonces Dios revela uno de los nombres más poderosos y misteriosos de toda la Biblia. Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado a vosotros. Éxodo 3:14. Esta afirmación es impresionante. Dios no se define por algo creado. No está limitado al tiempo, espacio o función. Él simplemente es. Él es eterno, autoexistente y soberano. Esta expresión yo soy será utilizada más tarde por el mismo Jesús en el Evangelio de Juan, cuando dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. En ese momento, Dios no solo reveló un nombre, Él reveló su eternidad,
un nombre que lleva la plenitud del ser divino, y este nombre sería el sello de la misión de Moisés. Pero aún así, Moisés todavía duda. Pone excusas. ¿Y si no me creen? No sé hablar bien. Envía otro, Señor. Y quizá usted ha dicho lo mismo. Tal vez Dios te ha llamado a algo y te has estado escondiendo detrás de inseguridades, traumas, miedos. Pero Dios, con paciencia y poder, responde a cada una de estas objeciones. Él pregunta, ¿qué es eso que tienes en la mano? Moisés responde, una vara. Y Dios transforma esa simple vara en una señal de autoridad. I think you're on mute. Workday starting to sound the same? I think you're on mute. Find something that sounds better for your career on LinkedIn. With LinkedIn Job Collections, you can browse curated collections by relevant industries and benefits, like flex PTO or hybrid workplaces, so you can find the right job for you. Get started at linkedin.com/jobs. Finding where you fit. LinkedIn knows how. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes. Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree? He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet? You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Lo que antes era común ahora se usaría para realizar milagros ante los reyes. Esta es la marca de la acción de Dios. Toma lo ordinario y lo transforma en extraordinario. El encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente no fue solo una experiencia espiritual, fue un momento decisivo. A partir de entonces, Moisés se convertiría en el liberador del pueblo hebreo. Pero antes de poder liberar a otros, necesitaba ser confrontado, restaurado y activado por Dios. Y la pregunta sigue siendo, ¿has tenido tu momento con la zarza ardiente? ¿Has escuchado la voz de Dios llamándote por tu nombre? Puede que ahora mismo estés en el desierto, pero tal vez es precisamente en ese lugar donde el fuego de Dios quiere arder sin consumirte. Imaginemos la escena. Moisés regresa a Egipto después de décadas, ya no como príncipe, sino como profeta. Un hombre transformado por la presencia de Dios, ahora con la misión de liberar a una nación entera del yugo de la esclavitud. Pero el camino no sería fácil. Tendría que enfrentarse al hombre más poderoso de la tierra en ese momento, el faraón. Y más que eso, tendría que enfrentarse a un imperio espiritual que sostenía la opresión sobre Israel. Egipto era un imperio de dioses. Cada plaga enviada por Dios no era solo un castigo, sino una demostración de que el Dios de Israel era más grande que todas las deidades egipcias. El agua se convirtió en sangre y el Nilo, considerado sagrado, quedó herido. Las ranas invadieron el palacio, símbolo de fertilidad, y ahora se convirtieron en una plaga. Piojos, moscas, plagas animales, úlceras, granizo, langostas, oscuridad. Cada una de estas plagas afectaba directamente a una creencia religiosa egipcia. Y luego, la última plaga, la muerte de los primogénitos. Esto fue lo más doloroso y también lo más revelador. El faraón era considerado un dios viviente, y su hijo, el heredero al trono, sería el próximo dios. Al permitir que el primogénito del faraón muriera, Dios estaba diciendo claramente, no hay Dios fuera de mí. Pero antes de esta plaga final, Dios instruye a Moisés a instituir la Pascua. Cada familia tomará un cordero, y la sangre será puesta en los postes de la puerta y en el dintel. Y cuando vea la sangre, pasaré de largo entre vosotros. Éxodo capítulo 12, versículos 3 al 13. Esa sangre era señal de liberación. Mientras en Egipto había muerte, en las casas marcadas con sangre había vida.
Esta es una de las mayores señales proféticas de toda la Biblia. El Cordero Pascual señalaba a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. La cruz es nuestra zarza ardiente. Es donde Dios se revela, llama, redime y libera. Pero incluso después de todas las plagas, el faraón endurece su corazón. El texto dice que el Señor permitió este endurecimiento para que su poder pudiera demostrarse plenamente. Pero yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré mis señales y mis maravillas en la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 7, versículo 3. Esto nos enseña algo profundo. A veces Dios permite la resistencia para que su gloria pueda revelarse más intensamente. Quizás estés enfrentando luchas que parecen no tener fin. Pero ¿qué pasa si esta es la plataforma que Dios está usando para manifestar algo poderoso? La liberación finalmente ocurre y el pueblo sale de Egipto con mano fuerte, guiado por Moisés. Pero una vez más, el faraón lo persigue. Y es en este punto donde tiene lugar una de las escenas más grandiosas de la historia, la separación del Mar Rojo. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo que el mar se retirara con un fuerte viento oriental toda aquella noche. Y el mar se quedó seco, y las aguas se dividieron. Éxodo capítulo 14, versículo 21. Las aguas se dividen, el pueblo pasa sobre tierra seca, y los ejércitos del faraón son destruidos. Egipto, que oprimió a los hebreos durante siglos, ve ahora su poder desmoronarse ante el Dios que se reveló a un hombre en el desierto. Pero nada de esto habría sucedido si Moisés no hubiera dicho sí a aquel llamado allí en la zarza ardiente. Aquí es donde debemos reflexionar. ¿Cuántas veces Dios quiere hacer algo grande, pero depende de nuestra obediencia? ¿Estás huyendo de tu llamado? ¿Estás parado frente a un mar rojo, pensando que no hay salida cuando de hecho Dios está a punto de abrir lo imposible ante tus ojos? Dios no ha cambiado. El mismo que habló a Moisés habla todavía hoy. El mismo que operaba en Egipto sigue operando ahora. Pero Él busca corazones que estén dispuestos a escuchar, obedecer y confiar. El camino de Moisés no fue perfecto, fracasó, temió, dudó, pero él continuó. Porque lo que sostiene al siervo de Dios no es su fuerza, es la presencia del Señor. Y quizás esta sea la revelación más poderosa hasta ahora. No tienes que ser fuerte, tienes que estar dispuesto. Si has visto hasta aquí, comenta, amo a Jesús. Declaremos juntos nuestro amor a aquel que nos llama por nuestro nombre, que nos encuentra en el desierto y que transforma lo ordinario en extraordinario. El pueblo finalmente era libre. Salieron de Egipto con las manos en alto, llevando no solo sus pertenencias, sino también promesas. Promesas de una tierra, de un pacto, de una vida con Dios. Pero la libertad no significa ausencia de pruebas. El desierto sería el campo de pruebas, donde se revelaría el corazón de Israel y donde Dios se manifestaría en forma gloriosa. Y es en este contexto que se produce uno de los encuentros más impactantes entre Dios y los hombres, la revelación en el monte Sinaí. La escena es indescriptible. El texto bíblico nos lleva allí con impresionante detalle. Al tercer día, al amanecer, hubo truenos y relámpagos, una espesa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta, de modo que todo el pueblo que estaba en el campamento tembló. Anyone can follow. It takes something special to be an original. Which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates.
Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second LTE internet plan with smartphone plan savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. Éxodo capítulo 19, versículo 16. Imagínate esto: truenos, fuego, humo. La montaña entera temblaba. Y en medio de aquella escena aterradora, la voz de Dios resonó como un trueno, hablando a Moisés delante del pueblo. Fue como si el cielo y la tierra se hubieran encontrado, como si Dios dijera: no estoy lejos, estoy aquí. Pero había santidad, había un límite. Dios ordenó que nadie tocara la montaña, porque su presencia era tan santa que el contacto directo significaba la muerte. Esta escena nos revela algo fundamental. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Hebreos capítulo 12, versículo 29. Vivimos en una generación que a menudo olvida el miedo. Pero el encuentro de Moisés con Dios en el Sinaí nos recuerda: la presencia de Dios es gloriosa, pero exige reverencia. Y fue en este ambiente que Moisés recibió algo que cambiaría el curso de la historia humana: las tablas de la ley. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 3. Los 10 mandamientos no eran solo un código moral, eran la expresión del carácter de Dios. Una revelación de lo que Él espera de un pueblo que vive bajo su pacto. No fueron dados para oprimir, sino para guiar, para proteger, santificar. Y mientras Moisés recibía instrucciones en la cima del monte, el pueblo abajo ya comenzaba a corromperse. Hicieron un becerro de oro, lo llamaron Dios. Bailaron, festejaron, rápidamente se olvidaron del Dios que los había liberado. ¿Cómo fue esto posible? ¿Cómo pudo un pueblo que vio el mar abierto, que experimentó la caída del maná del cielo, que escuchó la voz de Dios, entregarse tan rápidamente a la idolatría? La respuesta está en algo profundo. Los milagros no sostienen la fe. Comunión, sí. Moisés estaba en la cima de la montaña buscando a Dios. La gente, en la base, se alejó. Esta es una advertencia para todos nosotros. No basta conocer a Dios de oídas. Necesitamos conocerlo en secreto, en la cima de la montaña, en el lugar de la entrega, el ayuno y la oración. Cuando Moisés desciende y ve al pueblo en pecado, rompe las tablas. No por enojo, sino como señal de que el pacto había sido roto. Pero lo más impresionante es que aún después de esto, Dios decide continuar con el pueblo. Y más que eso, renueva el pacto. Haré un pacto ante todo tu pueblo. Haré maravillas como nunca se han hecho en toda la tierra. Éxodo capítulo 34, versículo 10. ¿Qué Dios es este? Un Dios que ve nuestro pecado, pero elige renovarlo. Un Dios que podría destruirnos, pero elige restaurarnos. Un Dios que insiste en estar presente, incluso cuando lo ignoramos. Moisés hace entonces una de las peticiones más audaces de la Biblia: te ruego que me muestres tu gloria. Éxodo capítulo 33, versículo 18. Y Dios responde con algo extraordinario: haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, pero no podrás ver mi rostro, porque nadie me verá y vivirá. Éxodo capítulo 33, versículos 19 al 20. Lo que Dios le revela a Moisés no es solo una manifestación visible, es su bondad, su presencia, su esencia. Y luego Moisés es colocado en la hendidura de la roca. Dios pasa y Moisés solo ve la espalda del Señor.
una experiencia tan profunda que tu rostro brilla al bajar de la montaña. Es como si Dios dijera: si me buscas con todo tu corazón, me revelaré. No de golpe, sino lo suficiente para transformar tu vida. Esta revelación también nos habla de Jesús. Él es la roca. Y es en esta roca donde estamos escondidos. Es a través de Él que vemos la gloria de Dios, no con temor, sino con gracia. Querido espectador, el llamado de Moisés no terminó en la zarza. Se desarrolló en una vida de experiencias, enfrentamientos, milagros e intimidad con Dios. Y hoy Dios te invita a ese mismo viaje. ¿Estás dispuesto a escalar la montaña? Dejar todo atrás, buscar no solo las manos de Dios, sino también su rostro. ¿Te has detenido alguna vez a pensar por qué, aun con tantos fracasos del pueblo, Dios permaneció fiel a su promesa? ¿Por qué eligió a un hombre como Moisés, un fugitivo, un pastor en el desierto, para llevar a cabo una de las misiones más gloriosas de la historia? La respuesta es una de las verdades más poderosas de la Biblia. Dios no elige a los capaces. Él da poder a los elegidos. Moisés no era perfecto. Dudó, se enojó, incluso dudó. Pero había algo en su corazón que Dios valoraba por encima de todo. Un deseo genuino de obedecer y conocer a Dios profundamente. Y esta entrega total fue evidente hasta el último día de su vida. Después de guiar al pueblo durante 40 años en el desierto, Moisés se encuentra al final de su viaje. Él ve la tierra prometida desde lejos, pero no entra en ella. Un detalle que parece trágico, pero que conlleva una profunda revelación. Deuteronomio, capítulo 34, versículos 1 al 5, nos dice que Dios llevó a Moisés al monte Nebo y le mostró toda la tierra que había prometido a los patriarcas. Y allí, solo con Dios, Moisés muere. No hay velorio, no hay multitud llorando. Dios mismo lo entierra. ¿Te imaginas esto? Spring is here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. This podcast is supported by Progressive, a leader in RV insurance. RVs are for sharing adventures with family, friends, and even your pets. So if you bring your cats and dogs along for the ride, you'll want Progressive RV Insurance. They protect your cats and dogs like family by offering up to $1,000 in optional coverage for vet bills in case of an RV accident, making it a great companion for the responsible pet owner who loves to travel. See Progressive's other benefits and more when you quote RV insurance at Progressive.com today. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Pet injuries and additional coverage and subject to policy terms. This Mother's Day, give Mom more than a gift. Give her lasting comfort. I'm Tyler, founder at Cozy Earth. Our bamboo sheets and ultra-soft pajamas are crafted with breathable, temperature-regulating fabric to keep her cozy year-round. It's comfort that feels like home, because home feels like Mom. With a 100-night sleep trial and a 10-year warranty, you know she'll be in good hands. Go to CozyEarth.com/Spotify and use code Spotify to save up to 40%. That's CozyEarth.com/Spotify. El creador del universo, aquel que formó los cielos y la tierra, se inclinó hasta la tierra para enterrar a su fiel siervo. Ningún hombre vio dónde fue enterrado Moisés, porque ese momento era demasiado sagrado para ser compartido. Y aquí está uno de los misterios más impactantes y hermosos de toda la Biblia. La historia de Moisés no termina en el monte Nebo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 3, sucede algo sorprendente. Moisés aparece junto a Elías en el monte de la Transfiguración al lado de Jesús. Sí, ese mismo Moisés que murió sin poner un pie en la tierra prometida, entra gloriosamente en la verdadera tierra prometida, en la presencia del Hijo de Dios. ¿Qué nos dice esto? Que lo que a los ojos humanos parece el fin, para Dios es solo el principio. Que la promesa de Dios va más allá de esta vida.
que aquellos que permanezcan fieles verán la gloria, no solo la gloria de una tierra, sino la gloria del Mesías mismo. Moisés representa algo grande, la ley. Y Elías, que aparece con él, representa a los profetas, y ambos juntos apuntan a aquel que cumple la ley y los profetas, Jesucristo. La Biblia no está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento como si fueran realidades separadas. Es solo una historia, y Moisés es parte de esta gran narrativa que culmina en Cristo, el Verbo eterno, el Cordero perfecto, el nuevo libertador. ¿Te das cuenta ahora de la magnitud del llamado de Moisés? Él no fue solo un liberador de Egipto. Él fue un símbolo profético de Jesús, el verdadero libertador que nos saca del Egipto del pecado y nos lleva a la vida eterna. Así como Moisés intercedió por el pueblo ante Dios, Jesús es nuestro intercesor hoy. Así como Moisés medió un pacto en el Sinaí, Jesús establece un nuevo pacto en el Calvario. Hebreos capítulo 3, versículo 5 dice: Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios, como testigo de las cosas que se dirían. Sí, la vida de Moisés es un anuncio, un anticipo de la obra redentora de Jesús, una preparación para algo más grande. Ahora dime, ¿cómo te afectó esta historia? Puedes ver que, al igual que Moisés, tú también tienes un llamado, que Dios también quiere hablarte en medio de la zarza de tu vida, que Él quiere sacarte de Egipto, moldearte en el desierto y llevarte a un lugar donde lo verás cara a cara. El Dios de Moisés es también tu Dios. El fuego que ardía en la zarza todavía arde hoy, y Él está llamando. ¿Me responderás? Si sentiste el toque de Dios en este vídeo, escribe en los comentarios: escuché la voz de Dios, y comparte este vídeo con alguien que necesite esta revelación. Antes de irte, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu like. Esto nos ayuda a alcanzar aún más vidas con la palabra de Dios. Y recuerda, la zarza todavía arde, la voz todavía habla, el llamado todavía resuena. Dios te bendiga poderosamente.